Hola, Ampi, ¿cómo estamos? Buen lunes. ¿Qué haces, Juani? Buen lunes, ¿cómo va? Bien, muy bien. Hoy te toca inaugurar el programa y la semana casi. Sí, estoy presidiendo la semana gris de frío intenso. Sí, y de vuelta a la presencialidad en Bahía Blanca. De vuelta a la presencialidad. Sí. Qué día, ¿no? Para hacer ventilación en las aulas. Pero Tremendo. vos cuando eras chica y era invierno y hacía mucho frío, ¿no tenías muchas ganas de ir a las clases? No, nunca. Yo tampoco. Nunca me pasó. Yo nunca. tampoco. Pero bueno, uno lee ciertos dirigentes y parece que ha cambiado, ¿no? Las tendencias de los jóvenes. No sé, en mi casa mi sobrino sigue rehusándose a ir a la escuela. Creo que nunca fue tan feliz. Pero bueno, obviamente está complicada el tema de la presencialidad. Sí. Y más con este clima. Totalmente de acuerdo. No acompaña. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ampi? Bueno, vamos a hablar de un tema que nos quedó un poco atrás en lo que es la agenda de los medios, pero que vamos a seguir observando y viendo cómo transcurre, cómo continúa este conflicto con Nicaragua. Uh-huh. Y si bien hay dos planos, ¿no?, que podemos analizar. Por un lado, la situación interna política, de crisis política en Nicaragua, y por el otro lado también la lectura que se hace desde ciertos organismos internacionales que, como siempre decimos, no son imparciales y representan ciertos intereses. Así que, si te parece, vamos a hablar por un lado del plano interno, ¿no? Como te comentaba, hay cierta crisis política doméstica que no es nueva, viene del 2018, pero que en el último tiempo se ha acentuado, ¿no?, bajo el gobierno de Daniel Ortega. Sí. Y hay unas leyes polémicas en el sentido de que son leyes que se aprobaron por el gobierno de Ortega, sí, quien, recordemos, líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presidente desde el 2007, uh-huh. También fue presidente desde la década del 80 hasta el 90, y regresa ahora en el 2007 y hace 14 años que está en el gobierno. Recordemos que Nicaragua desde el 2014 tiene reelección indefinida del Poder Ejecutivo. Claro. Bueno, el gobierno de Ortega, si bien generó mucho crecimiento a nivel económico de Nicaragua, Nicaragua incrementó 11% de las exportaciones, pero con una política más tendiente a la liberalización, ¿no? Firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, México y Taiwán. Digamos, no podemos decir que se asemeja a una economía estatista más afín a lo que serían los gobiernos progresistas de Sudamérica. No hay la clásica protección del mercado interno que uno puede ver, por ejemplo, en Argentina, o que pudo ver, mejor dicho, en Argentina durante los 12 años de kirchnerismo, por citar un caso que nos es bien cercano. Exacto, si queremos un paralelismo también con Venezuela, ya que políticamente siempre se hace esa comparación, tampoco es un Estado, digamos, socialista. Incluso el gobierno de Ortega se afianza con una alianza muy fuerte con la Iglesia Católica y con el sector empresarial, ¿no? El sector empresario más transnacional. Claro. Así que vemos una distinción. Cuando hablas de transnacionales, estás hablando de esas transnacionales estadounidenses y perdóname, y te hago una pregunta rápidamente antes de que sigas para no interrumpirte. Estas exportaciones que han crecido, ¿exportaciones de qué tipo de productos son? ¿De productos primarios? Primarios, sobre todo, y más vinculado a la exportación hacia Estados Unidos. Así que sí, tiene una economía bastante primarizada, pero igualmente ha crecido. Incluso si vemos los últimos informes del FMI, avalan y celebran, ¿no?, el tema de la economía en Nicaragua, para hacer una diferencia de que no estamos hablando de un país que económicamente sea antiimperialista o que se haya volcado más hacia una protección de su economía, sino todo lo contrario. Fue abriéndose, lo que generó un crecimiento, pero bueno, en los últimos tiempos, con la pandemia y demás, y por la macroeconomía mundial en general, ha venido retrocediendo, lo que afectó también la aprobación y la legitimidad de Ortega en este último tiempo. Pero bueno, el parteaguas del gobierno de Ortega fue en el 2018, donde justamente busca una reforma previsional regresiva, porque buscaba un aumento de los impuestos en términos de seguridad social y aumentar la edad jubilatoria. Esto genera mucho descontento social y una oposición aguda, ¿no? Movilizaciones en las calles, y ahí se produce una fuerte represión policial que dejó más de 300 muertos, 1.000 detenidos. Digo, ahí se empieza a ver como una deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega. Claro.
ante este retroceso en lo que es una reforma antipopular. Como que ahí vemos que eso generó cierto quiebre del consenso político que había en torno al gobierno y se puede ver desde allí un progresivo deterioro institucional en Nicaragua. Eso no lo podemos dejar de ver ni de decir. Y bueno, y en este último año, este 7 de noviembre son las elecciones presidenciales. Se van... ¿Cuándo? 7 de noviembre. 7 de noviembre. Bien. Se va a renovar el Congreso en su totalidad y se va a elegir nuevo presidente. Si es reelecto Daniel Ortega, va a ser su 4º mandato, y por eso que es un año importante donde vemos que hay ciertos manejos complicados de lo que es la oposición y cierta arbitrariedad con respecto a detenciones que, como te decía en un principio, si bien son legales, porque ahora te voy a comentar, están amparadas en una ley, son muy amplias, muy generales y puede llevar a malos manejos. Ajá. La ley es una ley de seguridad nacional que surge a fines del 2020. Sí. O sea, también recordemos que Ortega, ¿no?, es reelecta en el 2017 con el más del 62% de los votos y tiene una mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, tiene cierto coto de poder que habilita aprobar leyes, digamos, sin dificultades, llevar a cabo políticas que en otro contexto sería complicado. Y se sanciona la ley 1055, que se llama la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, que establece que todo nicaragüense que financie un golpe de Estado, incite la injerencia extranjera o pida intervención extranjera, será llamado como un traidor a la patria y podrá detenerse, ¿no? Podrá llevarse a cabo un proceso penal en su contra. Claro. Bajo esta ley es la que se producen alrededor de 20 detenciones en este último año, y lo más llamativo fue que además de empresarios, banqueros y periodistas, se detienen de los 9 candidatos a presidente que van a ser de candidatos para noviembre, se detuvieron 5, ¿sí? 5 de 9. 5 de 9, exacto. Quedaron solamente 4 en carrera, y la principal candidata de la oposición se llama Cristiana Chamorro, que es hija de una líder sandinista histórica, que fue justamente la madre de Cristiana, fue la que sucedió a Ortega en los 90. Es detenida el 2 de junio por investigación de lavado de dinero. Todo el resto fue detenido bajo esta ley que yo te comentaba de seguridad, por traición a la patria. Y además, bueno, fue también detenido Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, que es el sobrino de esta mujer que te comentaba, líder histórica del sandinismo, Miguel Mora, que es otro candidato para presidente, y también hubo detenciones de ex líderes del sandinismo. Por eso es que es llamativo y genera cierta alarma, ¿no?, los personajes, porque si bien a partir del 2018 podemos decir que sí, que Estados Unidos seguramente, y no sería una sorpresa de que haya en ese clima de inestabilidad y desconformidad respecto al gobierno de Ortega, haya financiado ciertos sectores de oposición, como suele hacer, sí es llamativo, y no podemos justificar que incluso exfuncionarios del gobierno de Ortega estén ahora detenidos bajo esta ley de seguridad. Claro. Pero bueno, eso es en el plano interno, ¿no? Contexto complicado, difícil justificar ciertas detenciones. También hay otras leyes de ciberseguridad y de financiamiento externo que han avalado estas detenciones. Y por otro lado tenemos el accionar, ¿no?, de la OEA. El 15 de junio la aprobó una resolución que condena el arresto, el acoso y restricciones arbitrarias a los candidatos a presidentes, y insta a una liberación y a modificar el proceso electoral para garantizar la transparencia. Bueno, la OEA, recordemos, ¿no?, que continúa presidida por el secretario general Luis Almagro. Por Luis Almagro, que es bastante nefasto, uno de los promotores del golpe de Estado en Bolivia. Sí, que incluso, permitime, quería recordar que acusó a 2 enviados vedores argentinos de ser espías en su momento también. ¿Ha llegado a cada ridiculez Almagro? Sí, está totalmente deslegitimada su figura, pero bueno, continúa presidiendo la OEA, lo que no es menor, y continúa sacando estas resoluciones que les pone mucho más el foco a violaciones de derechos humanos en algunos países y a otros no tanto, ¿no? Claro. No lo vimos tan alterado por lo que está pasando en Colombia, ni por el tema electoral en Perú, que cada vez hay más indicios de maniobras de Keiko Fujimori para
para instigar, digamos, la inestabilidad y esta acusación de fraude contra Castillo, que es totalmente superflua. Pero bueno, vemos que hay dos varas para medir la violación de derechos humanos en América Latina, y claramente Luis Almagro no sería un buen representante de cierta imparcialidad. Bueno, la resolución tuvo 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Y la Argentina formó parte de estas 5 abstenciones junto con México. Ajá. Fue una abstención consensuada con México. Así que ambos países emitieron luego un comunicado conjunto, que te lo voy a leer porque me resulta interesante primero que la maniobra haya sido como planificada conjuntamente, y acá vemos que hay como una cierta alianza que parece que va a continuar, por lo menos lo que es, ya lo veníamos observando, ¿no?, en el acercamiento con el gobierno de AMLO, sí. Pero ahora vemos que que se cristaliza a través de acciones conjuntas concretas, ¿no? Emitieron un comunicado conjunto que ahora te leo. Dale. República Argentina y México manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua, especialmente por la detención de figuras políticas de la oposición. No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales. Entonces me parece interesante, ¿no?, este plegamiento de Argentina y México en adoptar una posición común que, si bien critican y están de acuerdo en que es preocupante la situación en Nicaragua, tampoco le hacen el juego a Luis Almagro y a los intereses de la OEA, que ya sabemos, ¿no?, sí, por dónde vienen. Claro. Y la abstención justamente también muestra un poco la orfandad que tenemos en tratar estas cuestiones de crisis democráticas en la región, y que justamente Almagro sea el representante de esas cuestiones para dirimir esos conflictos tan complejos, y que la OEA representa los intereses siempre de Estados Unidos y de esas potencias. Sí. Después la novela con Nicaragua continúa, ¿no? Argentina llama al embajador argentino en Nicaragua, Capitanich, lo llama que vaya a visitar a los presos políticos de Nicaragua. Daniel Ortega se niega. Sí. Así que México y Argentina llaman a consultas a sus embajadores. Llamar a consultas es pedirles que retornen al país, y en lo que es la diplomacia significa como mostrarse en disconformidad con la política de ese país, ¿no? Ajá. Entonces es como una respuesta también al gobierno de Nicaragua al no aprobar la solicitud e incluso seguir deteniendo más candidatos, porque en este transcurso de tiempo se siguieron habiendo detenciones bastante controversiales. Piden que retornen los embajadores y sacan esta comunicación conjunta donde dicen que que están preocupados por la situación, pero que esto no implica un cambio en la posición de Argentina y México con respecto a la firma de la OEA, que claramente tiene una visión más injerencial sobre la política interna. Así que el alta comisionada de derechos humanos, Bachelet, que tampoco suele ser muy neutral con sus informes, sí, también sacó una resolución, y México y Argentina volvieron a abstenerse. Así que a mí me vino mucho a memoria el tema de Venezuela, ¿no?, que en ese momento generó mucho ruido interno, que Argentina votó a favor de la resolución de la ONU, de la condena por la violación de derechos humanos. México se abstuvo en ese momento, y ahora vemos que México y Argentina se están absteniendo a estas resoluciones que, más que solucionar, intentan promover más inestabilidad. Claramente hay un problema en Nicaragua, hay cierto viraje autoritario del gobierno de Ortega, pero digamos que la OEA no sería... la intervención de la OEA solo sería peor, sí, en términos de política interna. A veces el remedio es peor que la enfermedad, dicen. Me parece que es el caso con la OEA. Sí, y si bien Ortega en un sentido se ampara en esto de que hay una injerencia y una intencionalidad de Estados Unidos en financiar organizaciones internas y oposición, que claramente, seguramente en un sentido tenga razón, porque lo suele hacer, es algo que es moneda corriente, sí, en la injerencia de Estados Unidos, pero no podemos dejar de negar que hay líderes históricos del sandinismo que están siendo detenidos, hay periodistas, y que esta ley es abre un paraguas bastante amplio
donde no hay una justificación muy precisa. O sea, claro. Acá de la misma manera que denunciamos lawfare en la detención de ex líderes, ¿no?, de la región de Sudamérica, de Lula, de Correa, también tenemos que advertir que es una herramienta que en ciertos momentos se puede utilizar a favor o en contra. En este caso, Ortega está en un momento de debilidad, ¿no?, de impopularidad, y vemos que se acercan las elecciones y que claramente hay mayor autoritarismo en su gobierno, pero bueno, esto no justifica avalar la política de la OEA. Perfecto. Bien, sí, complejo el tema de Nicaragua, la nueva Venezuela, ya dicen algunos medios, y clarísimo lo que decís vos, ¿no? Hay un problema interno ahí, está el tema de la OEA, pero también hay un problema interno, y esto lo vemos en la detención de dirigentes del sandinismo. Ampi, gracias como siempre por este resumen, por esto que es Miradas al Sur que nos trajiste como cada lunes. Bueno, un abrazo. Un fuerte abrazo, nos vemos.